Bien llegáis a La Maquila, el programa de música asturiana de Play Presta. Bones, soy Orián y hoy vamos a hablar de un de los fenómenos teorizados por el periodista asturiano Damián Barreiro. Hoy falamos del pop llariegu. Podemos definir el pop llariegu como una de las cares B de la modernidad posfranquista asturiana. En xunto con las maneras de transgredir el confinamiento de la folclorización del que tuvimos falado en capítulos anteriores, el pop llariegu representa una manera de escapar de esos límites non autorizada o que desborda los marcos normativos. Si casi, también existen figuras centrales para entender el fenómeno de la normalización lingüística y de la reivindicación más canónica, si se quiere decir así, de la lengua asturiana y de la cultura asturianes, que cultivaron el pop llariegu. La escucha que hoy vos proponemos y la escucha de la obra de Carlos Rubiera y muy particularmente uno de los cantares en los que mejor se expresa esta ambivalencia que también podemos encontrar en el pop llariegu. Propongo vos escuchar hoy Van pa l'Habana, el cantar col que abre el tercer disco de una compilación general que está acabando de publicar este compositor, 30 asturianaes. De una manera que axunta tanto la línea más normalizadora y esmolecida por el curiao de la lengua que vincularíamos a las políticas de la dignificación asturiana, a la vez este cantar, como otros muchos que podemos encontrar en la obra de este compositor y cantante asturiano, expresa un trabajo bastante interesante, bastante averao a la figura levi-straussiana del bricoler, del artesano musical, que toma como punto de partida no tanto ideales abstractos sobre la formalidad de la música, aunque también cultiva esos elementos, sino que pone en el centro también el cultivo y el trabajo con la afectividad popular. Este cantar de Van pa l'Habana representa per bien una línea de trabajo cultivada por otros cantadores y compositores relevantes de la historia de la música asturiana, como puede ser el Presi, como pueden ser anguaño también Rodrigo Cuevas, y que nos fala también de cómo un tipo de trabajo compositivo que pone en el centro o que trata de esmolecerse por el trabajo con la afectividad popular lleva al desendolco de modos de hibridación que nos faen pasar por diferentes géneros, expresivos o de otro tipo. En concreto, este cantar propone un viaje que toma como punto de partida una vocalidad característica y una reverberación bastante enraigonada de la asturianada que nos lleva al otro lado de la mar y que nos propone una hibridación bastante interesante con la música latinoamericana. Al mismo tiempo, este cantar tiene interesante que propone una lectura de Asturias y del fenómeno de la migración más allá de los idealismos y poniendo en el centro una perspectiva enraigonada, desde embaixo, que trata de empatizar con las vivencias de las clases populares y rurales asturianas. Encamiento vos entonces a sentir y a leer este libro disco como parte de una escucha que nos ayude a dar densidad y complejidad a la cantidad de fenómenos distintos que hoy representen la cultura musical en lengua asturiana. Podéis sentir y mercar este disco libro a través de la plataforma musicasturiana.com.